Buenas noches para todos. Mi nombre es José Garagorri. Represento la empresa Softtraincore y MonkeyTech Garagorri.com. Pues nuestros orígenes nacen en Venezuela en 1997 con Sun Microsystems. Y bueno, ahí hemos tenido diferentes socios comerciales que nos ayudan en el proceso de certificación. Tenemos centros de exámenes y tenemos socios o aliados comerciales como Cisco, LPI, Microsoft, entre otros. ¿Ok? La sesión del día de hoy es un entrenamiento muy rápido directamente a la práctica, donde vamos a trabajar desde un ambiente nube, en donde vamos a utilizar a el fabricante Microsoft, vamos a utilizar a Azure como plataforma para el despliegue de todos estos recursos. Eh, para comenzarlo desde cero, lo que vamos a hacer es crear una máquina virtual muy rápido. A partir de crear esa máquina virtual, entonces nos vamos a enfocar en todo lo que es la configuración e instalación de Nagios 4.5.1, que es la última versión. Esta herramienta nos va a permitir entonces poder mantener un monitoreo de nuestra infraestructura, de nuestra arquitectura, y nos va a poder permitir enterarnos con tiempo suficiente para poder aplicar medidas preventivas, correctivas, en base a los reportes que obtenemos. Este servicio es bastante amplio, tiene muchísimas cosas, y en la medida que conozcamos más de programación, conozcamos más de Shell Script y todos los diferentes dispositivos que vamos a monitorear, le podemos sacar mayor provecho, ¿no? Su fortaleza está, pues, al ser también una solución software libre, es el hecho de poder utilizar los plugins y los scripts que podemos crear personalizados para poder obtener el resultado. Vamos a trabajar con una máquina virtual muy básica. La razón por la cual voy a aplicar es porque esto solamente es una actividad para el día de hoy y por eso no necesito tener una máquina grande, pero deben tener en consideración que cuando ustedes vengan a trabajar, el equipo tenga las configuraciones mínimas requeridas o necesarias para que pueda dar respuesta y se comporte de forma adecuada a los resultados que ustedes esperan. El sistema operativo que vamos a implementar es Linux, la distribución va a ser Ubuntu, el release va a ser el 2204. Vamos a trabajar con ingresar de forma remota, toda esta administración va a ser de forma remota, va a ser desde Azure, y vamos a trabajar con un usuario llamado GMT, nos vamos a escalar los atributos para editar usar el comando sudo, eh, para aquellos que usan sudo, excelente, buena práctica. Y pues ahí vamos a empezar a buscar en la documentación y vamos a instalar a Nagios 4.5.1 desde el source, desde el código. Por lo tanto, tenemos que descargar el código, tenemos que prácticamente compilarlo, instalarlo, habilitar los servicios, crear los usuarios, configurar los servidores web, verificar si tenemos algunas reglas de firewall, verificar que esas reglas nos permitan el tráfico, chequear los inbound roles de las máquinas virtuales para que nos permitan acceder, verificar cuáles son los puertos que tenemos que habilitar, los protocolos que va a utilizar para mantener informado o notificado al servidor Nagio del comportamiento y estado de cada una de las máquinas. Vamos a estar también instalando los plugins, vamos a estar instalando la característica o los servicios de NRPE, ¿sí? Posterior a eso, también todo esto de los plugins, todo el tema de los NRPE, también se va a hacer desde repositorios en GitHub. Vamos a utilizar todo desde la versión source para hacer la compilación y crearlo. Una vez que está todo eso, ponerlo a prueba, verificar que nos podemos conectar, verificar que podemos entrar como usuario administrativo, chequear que esté haciendo el monitoreo de la máquina local, corregir cualquier situación que se nos presente en el momento de la configuración o algún servicio o juego que esté reportando algún tipo de no chequeo para corregirlo. Entonces, bueno, prácticamente esas son las características que vamos a trabajar el día de hoy, esperando entonces no superar los 45-50 minutos, aunque a mí me gusta hablar mucho. Entonces, igual, para aquellos que no han presentado, pues recuerden que tienen la oportunidad de presentar. El poll está abierto o ese encuentro que les coloqué ahí para conocimientos de NACO. ¿Y qué necesitamos? Bueno, primero que me confirmen que pueden ver la pantalla que tengo compartida. En este momento debería ser una pantalla azul con un montón de letras. En ese caso deberían tener acceso, ya que se supone que estoy compartiendo en este momento.
Acabo de habilitar entonces una pestaña del navegador en el portal de Azure en el cual vamos a trabajar. Me voy a ir al Home. En el Home, pues prácticamente lo que vamos a hacer es crear una máquina virtual. Así que aquí normalmente tengo las opciones que utilizo con frecuencia. Así que voy a darle a la parte de lo que es máquina virtual. Este proceso va a ser mucho más rápido porque ya lo hemos hablado anteriormente. Vamos a crear una máquina virtual. Para crear la máquina virtual vamos a tomar en consideración todo lo que yo les dije. Recuerden que por defecto la máquina virtual se crea con un disco de 30 gigas. Así que ojo con esto, que es lo que colocamos. Ojo con las distribuciones que instalamos, que puedan tener un soporte a largo tiempo para evitar que luego tengamos que hacer movimientos drásticos de información, ¿no? Como tal, la suscripción a la que está asociada, voy a crear un grupo de recursos con la intención de poderlo centralizar y vamos a llamarlo entonces jueves a nuestro grupo de recursos. Le damos aquí que lo cree, el nombre de la máquina virtual, entonces le voy a decir que va a ser una VM y le vamos a colocar SLB Nagios. ¿Ok? La región la voy a dejar por ahora en esto. No voy a habilitar las zonas porque evidentemente si yo habilito las zonas me va a salir un poco más costoso, aunque esta máquina no va a estar mucho tiempo arriba. El tema de seguridad, le voy a decir que sí, que manejen la parte básica. Fíjense que aquí está la distribución de Ubuntu, en este caso va a ser 22.04. Le voy a decir que me voy a conectar y que no quiero que me cree el public key, así que le voy a decir que voy a trabajar con la característica de password. Voy a colocar el nombre de mi usuario, GMT, y la contraseña que me permita, pues, poder ingresar a la máquina posterior a su creación. ¿Qué ha pasado? Pues simplemente nos vamos a la parte del disco. En la parte del disco no voy a hacer nada, voy a mantener las características. Está el disco de 30 GB que les dije. Voy a dar al siguiente. En la parte de networking tampoco voy a hacer nada, voy a esperar que cargue aquí sus valores por defecto. Lo que le puedo decir es que me borre la dirección IP cuando yo borro automáticamente la máquina virtual. Le digo siguiente, no voy a tener ningún manejo específico para la máquina virtual en este momento, no voy a habilitar una política de backup ni nada por el estilo, por lo tanto le doy siguiente. No voy a tener ahorita que habilitar opciones que me haga un diagnóstico de la máquina, que la verifique en el caso de que sufra un crash, poder analizarlo, ¿no? Así que voy a dar la siguiente. Aquí en este punto pues tampoco voy a estar trabajando con las características avanzadas, así que simplemente le doy siguiente. En las etiquetas, bueno, por no saltarlo, porque es una buena práctica, entonces vamos a decirle jueves para mantener aquí un jueves y vamos a poner aquí workshop. ¿Ok? Aquí están los recursos que van a estar etiquetados por estas características y pues aquí, si todo está bien, simplemente le digo crear y aquí me va a decir si he pasado todos los procesos con las condiciones mínimas, el warning que siempre debemos tener pendiente, que tenemos abierto el puerto SSH para conexión y que, cuidarlo, pasó el procedimiento, simplemente le digo crear. Para crear, en este caso, nos va a tomar un par de minutos, aquí nos va a indicar, aquí está indicando que ha empezado el despliegue, ¿sí? Aquí nos va a actualizar la pantalla, aquí nos va a ir agregando todas las modificaciones y más o menos por aquí, por donde estoy moviendo el cursor, nos va a aparecer un mensaje que dice Go to Resource o Go to Source, perdón, eh, o crear otra nueva máquina virtual, ¿no? En este punto, miren cómo se va anexando pues cada una de las características que se van agregando. Aquí está la parte del Go to Source o Resource, nos vamos acá. Y pues aquí estamos en la máquina virtual. Mire que aquí me dice que el servicio no está corriendo. Esto es muy frecuente, así que hay que conectarse a la máquina, activar el agent de Linux para que pueda mantener informado a esta plataforma. Normalmente está habilitado, lo que hay que hacer es un restart y en el caso de no estar así hay que modificar un archivo de configuración porque la línea que hace la actualización constante está en comentarios y pues habilitarlo, pero eso es materia de otra clase. Lo que voy a necesitar prácticamente es la dirección IP pública de la máquina, por la cual me voy a conectar vía SSH. Hay diferentes herramientas para establecer conexión de forma remota. Yo voy a utilizar en este punto Mova Xterm. ¿Por qué? Porque como lo uso con cierta frecuencia, entonces me es como más fácil
está familiarizado con el menú. Aquí debería estar yo compartiendo en pantalla una pantalla negra con gris, no sé si la ven. Y en este punto le voy a decir que quiero establecer una conexión SSH. Coloco la dirección IP que la que me quiero conectar, el usuario con el cual yo indiqué que se iba a crear la máquina. Aquí, pues, si todo está bien, pues debería aparecerme una pantalla donde me diga que me estoy conectando a la máquina, que sería esta que está acá. Si observamos aquí, la dirección termina en 158.13, 158.13, la contraseña, y si no me equivoqué, entonces aquí nos aparece el mensajito, le decimos que sí, y ingresamos, ¿no? Nos conectamos o elevamos nuestros atributos para poder ejercer todas estas acciones que vamos a hacer desde el perfil de root. No es necesario hacerlo desde el perfil de root, pueden ustedes perfectamente trabajar con el usuario GMT y pues siempre y cuando tengan la contraseña del administrador, usando el comando sudo van a poder realizar sus actividades, ¿no? Aquí ya estoy conectado, voy a ampliar un poquito la letra para que puedan verla. Ahí creo que ya podrían tener un mejor vista de la información. ID con el usuario que estoy trabajando, PWD para saber en qué directorio está. Y si quiero saber la versión, le digo un chat barra etc barra asterisco release. Y aquí nos dice que tenemos entonces Ubuntu 22.04. Entonces, el primer procedimiento a todos estos es prácticamente eh, verificar que los paquetes estén actualizados en la máquina. Así que en algunas documentaciones vamos a conseguirnos con apt-get y también vamos a conseguirnos con apt, nos vamos a conseguir con snap y diferentes gestores de paquetes que sean compatibles con la distribución de Linux que estoy utilizando en este momento. En este punto yo voy a trabajar con apt, que a la final es lo mismo, es un gestor de paquetes. En este caso le voy a decir update y le voy a colocar la opción "-y", esto es costumbre mía de colocar la opción "-y", le doy enter, lo importante es que esta máquina tenga acceso a internet, lo tiene porque nos conectamos, estamos usando una dirección pública, y se está conectando, nos va a indicar si necesita hacer algún tipo de actualización. Así que el primer paso de todo esto es, primero, saber con qué distribución de Linux estamos trabajando, 3264 bits, que en este caso ya todo sería 64 bits, y proceder a hacer actualización de los paquetes. El siguiente paso prácticamente sería como cumplir con los requerimientos mínimos para que todo lo que vayamos a hacer de ahora en adelante, los paquetes ya estén disponibles y no tengamos que ir instalando uno a uno, o cuando estemos haciendo la compilación explote y nos diga que faltaba un paquete ser instalado. Entonces, en este punto, lo primero que se hace es verificar que tengamos los paquetes mínimos para que este procedimiento se dé. Así que la instrucción que voy a colocar acá prácticamente lo que les va a permitir a ustedes es instalar los paquetes mínimos para que se pueda llevar adelante la compilación, la instalación y configuración de Nagios desde el lado del servidor. Entonces, el comando es apt, como son múltiples paquetes, pues mejor los copio y los pego, y ahí están, ¿no? Entonces, estos paquetes son los que vamos a verificar. Tiene la opción "-y" y procede, ¿ok? Verificamos y ¿qué pasó acá? Esto indica que yo estoy trabajando con una versión específica de Ubuntu. Nosotros en este caso, si se dieron cuenta al principio, dije que era 22.04 y yo estoy pasando los parámetros para una versión previa o un release previo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para corregirlo, le digo apt, le digo install -y y pues simplemente le paso los paquetes que realmente necesito yo como configuración mínima para la versión o el release 22.04, que es el que estoy instalando. ¿Okay? Si ustedes lo comparan con la instrucción anterior, es muy parecida, lo que cambia son prácticamente, fíjense que arriba era PHP 5, aquí es PHP 7, ¿no? Damos Enter y miren la diferencia. En este punto, él empieza a verificar, chequea y si hacer necesario, como están viendo en la barra horizontal, les indica que se está haciendo el proceso de instalación de los paquetes como prerequisito mínimo para que todo este proceso que vamos a hacer de compilación, instalación y configuración de Nagios pueda funcionar. ¿Ok? Vamos bien, todos tienen acceso a esta pantalla.
Aquí tenemos que esperar un poquito que termine, no puedo avanzar mucho, así que en el momento que termina, procedemos. Por supuesto, posterior a su instalación, se me olvidaron colocar dos paquetes más, así que vamos a repetir una instrucción muy parecida a la anterior, pero con este caso que vamos a especificar dos paquetes adicionales que no los coloqué en esta línea de comando. Si lo quiero simplificar, en vez de hacerlo en dos pasos, simplemente coloco la totalidad de paquetes y listo. Y bueno, y si se portan bien, pues posiblemente les dejo el script, les doy los datos para que se bajen el script para que puedan hacer toda la instalación prácticamente de forma desatendida. ¿Ok? Fíjate que aquí nos indica que ya todo el procedimiento ha sido realizado. ¿Qué es lo que me pasaría o qué es lo que me faltaría? Prácticamente instalar dos paquetes adicionales. Entonces, para eso, repito el comando, le digo control W para que me borre estos que ya no voy a usar y le coloco entonces prácticamente los paquetes que yo sí necesito adicionales que pude haber pasado por alto. ¿Ok? Entonces, para evitarme complicaciones, pues simplemente lo coloco. Son estos dos. Verificamos y ahí va. Repito, la instrucción pudo haber sido simplificada simplemente si hubiese colocado en el listado todos los paquetes completos. Una vez que ya tengo los paquetes completos, simplemente limpio pantalla para tener acceso y ahora vamos a prácticamente descargar nuestro paquete que vamos a quitar del formato de tar. Nos va a crear una estructura y prácticamente nos va a traer todo el contenido o el source, el cual vamos a utilizar para empezar a hacer su proceso de compilación. Para esto, normalmente vamos a tratar de estar en una carpeta que nos permita tener todo organizado, saber dónde está y no estar trabajando un poco desorganizado. Como no quiero estar creando carpetas adicionales, voy a utilizar las que ya el sistema operativo nos presenta por defecto. Recuerden que Unix tenía o tiene una estructura de directorios o file system que tenían una o tienen una función predeterminada, por ejemplo, OPT. ¿Sí? Que este OPT es prácticamente de opcional y o se usaba para software de tercero, o sea, para instalar software de tercero. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a cambiar a la carpeta OPT. Estando en la carpeta OPT, hago un ls, no tengo absolutamente nada, corroboro que estoy en la carpeta OPT y esa es la que yo voy a utilizar para descargar todos los source. El source de Nagios Core 451, el source de los plugins y el source de los NRP o el NRPE. Entonces, ahí van a estar todos los sources, ahí vamos a hacer la descompresión, ahí vamos a tener nuestra estructura original que vamos a utilizar para hacer todo el proceso de compilación. ¿Ok? Entonces, para ello, pues prácticamente lo que voy a hacer es verificar, tener acceso a la última versión de Nagios. Y para eso, en esta ventana que está aquí atrás, abro una nueva pestaña, le doy Enter, aquí está el URL en los repositorios de GitHub, y aquí en el extremo lateral del lado derecho nos dice que el último release es el 4.5.1, le damos clic al 4.5.1, yo voy a agarrar la extensión .tar.gz, voy a copiar el URL de este paquete, voy a venirme acá, voy a pegar la información y por supuesto voy a personalizar qué es lo que quiero hacer. Como quiero hacer, obtener el paquete, descargarlo, entonces tengo que utilizar wget. Entonces me voy al principio de la línea y simplemente le digo wget, ¿sí? En el wget vamos a colocar la opción "-o", mayúscula, y le vamos a colocar el nombre que yo quiero que tenga ese paquete, ¿no? Entonces lo vamos a llamar minúscula para no complicarme, vamos a llamarlo Nagios Core 4.5.1.tar.gz. ¿Por qué? Porque nosotros estamos descargando .tar.gz, ¿correcto? Entonces, prácticamente estoy en la carpeta OPT y cuando yo busque en este URL este archivo que tal, lo voy a descargar con este nombre en la carpeta donde estoy actualmente. Me voy al final de la línea, le doy Enter
se realiza el procedimiento, hacemos un LS, y fíjense que al principio ya no había nada, ahora tenemos este. Así que nuestro siguiente paso prácticamente es quitarle la extensión .gz y la extensión tar. Para ello podemos hacer el comando tar. Para que no se me haga un despliegue de información bárbara, lo que voy a hacer es que utilizo la X. En algunos casos las personas utilizan la Z, que la Z va asociada al nivel de compresión que es zip. Pero cuando uso la X, él ya asume que antes de hacer una extracción, primero tiene que quitarle la compresión. No voy a colocar la B para que no me basure la pantalla de mucha información. Así que me voy directamente a la F para especificar dónde está el archivo que quiero aplicarle la remoción de la compresión gzip y la extracción del archivo .tar en una estructura de directorio. En este caso, es este señor que está acá. Entonces, lo pegamos, le damos Enter y le damos Enter. Si hubiese usado la B, me hubiese desplegado cualquier cantidad de información. Hacemos un ls y fíjense que ya tengo ahora no uno, sino dos. El que puso como segundo colocó en color azul, que nos indica a simple vista que es un directorio. Así que nuestro siguiente paso es desplazarnos a ese directorio. ¿Ok? Estando ahí, hago un pwd para asegurarme que de verdad estoy ahí. Y entonces estoy en opt Nagios Core 451. Esa es nuestra estructura que tiene todos nuestros archivos, todos nuestros documentos que vamos a necesitar para hacer el proceso de compilación. Hacemos un ls y ahí está nuestra información. ¿Ok? Una vez que tenemos ya todas esas características, lo que tenemos que hacer prácticamente es empezar, y para comenzar, pues vamos a utilizar el parámetro o el paso .configure. Entonces, como esto lleva algunos reglamentos, todo esto que estoy acá también lo pueden conseguir en la documentación de la página de Nagios, ¿no? Simplemente yo lo estoy prácticamente como que organizando y poniendo acá para ejecutar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a ejecutar el .configure. ¿Ok? Pasado con los parámetros, ven que vamos a trabajar con Apache, le damos Enter y él empieza a dispararse. Y empieza a dispararse. Ahí tenemos que esperar que él termine. Prácticamente aquí lo que estamos haciendo es la compilación, nos indica la información con la cual él compiló, nos indica los directorios donde están, ¿sí? Toda la información por defecto. Igual nos hace referencia a documentaciones que podemos tener, ¿no? Ahí cómo podemos nosotros acceder a ellos. Bueno, una vez que tenemos eso, ahora tenemos que utilizar make all. Entonces le damos make all y le damos enter. Él igual aquí nos va a disparar información. Esto nos puede tomar aquí de repente un minuto mientras que él va realizando todo este proceso, ¿sí? Es importante es que seamos ordenados, sabiendo cuál es la versión que estamos bajando, en qué carpeta lo estamos creando, que tengamos los atributos como administrador para poderlos hacer, ya sea como lo estoy haciendo yo directamente con el server root o a través de la herramienta o instrucción sudo. En este paso, él está generando toda esta parte de la compilación y en cuanto él termine, nuestro siguiente paso prácticamente va a ser crear los usuarios, el usuario y el grupo que va a estar vinculado a las funciones de Nagios, ¿ok? Entonces, una vez que nos regresa este prompt, nuestro siguiente paso es crear los usuarios o el usuario y el grupo que vamos a necesitar para trabajar. Entonces, tenemos listo acá nuestro mensaje, disfrútalo, y entonces ahora lo que vamos a hacer es prácticamente crear el usuario y el grupo. Para ello, podemos utilizar el comando make, pero en este caso ahora vamos a decir install group, ¿ok? Le damos aquí pegar información y aquí está, make install group users. Le damos enter. Y aquí está, miren, un group add. Los que trabajan con Linux saben que add es para agregar, así que tanto para grupo como usuario lo que hicieron fue simplemente agregar un usuario y un grupo, ¿sí? Posterior a esto vamos a modificar los usuarios porque necesitamos que pertenezcan a un grupo secundario. Entonces, para modificar un usuario, los que trabajan con Linux saben que el comando es usermod. Así que usermod, la opción menos que mayúscula, indica grupo secundario. Le damos enter y listo. Ya hemos asociado entonces a Nagio como grupo secundario. ¿De quién? Del usuario www.data. Una vez que está eso, nuestro siguiente paso prácticamente es
instalar los binarios, ¿ok? Para instalar los binarios, yo voy a dar aquí Enter y el comando sería make install. El make install se va a encargar en este paso de instalar los binarios. Le damos Enter y ahí va. Esto ya nos regresó el prompt, nos indica el procedimiento realizado. Aquí están todas las características. Una vez que tenemos esto, ahora lo que tenemos que hacer es instalar el servicio o el demonio. ¿Qué significa esto? Que bueno, para poder controlar cualquier cambio que se realice sobre Nagio, esto tendrá que ser controlado a partir de un proceso o un servicio que corre en background, que se encarga de leer los archivos de configuración y tomar todos los cambios y reflejarlos al sistema operativo. Por lo tanto, nuestra siguiente instrucción es instalar el servicio, ¿sí? Que llamamos nosotros, en algunos casos, para aquellos que trabajan antiguamente, tenían comandos como /etc init.d, el nombre del servicio es stop start, luego tuvieron algo que se llamaba service y ahora tiene algo que se llama systemctl. Entonces, prácticamente, para que esas instrucciones puedan funcionar, tenemos que ejecutar este paso. Y en este paso es donde nosotros estamos instalando esa habilidad o esa característica. ¿Ok? Fíjense que aquí está y le dice que ha sido creado el link simbólico donde está manejado. Ven que es systemd, por lo tanto esto va a ser manejado por systemctl. Una vez que tenemos esa característica, lo otro que tenemos que hacer ahora es instalar los comandos. Todos los comandos que vayamos a utilizar o que se puedan utilizar para la administración del servicio de Nagios. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es simplemente ejecutar este comando que está aquí. Este comando, como ven, install command mode y es instalar los comandos. ¿Ok? Listo, aquí está el directorio, se instaló, le asignó la permisología, prácticamente los datos. Y ahora, ¿qué necesitamos? Prácticamente necesitamos ahora instalar todos los archivos de configuración. Y para instalar estos archivos de configuración utilizamos nuevamente el mail acompañado de install-config. ¿Sí? Le damos aquí pegar. Y en este punto estamos configurando los archivos de configuración. Fíjense en las rutas, ¿no? /user, /local, /etc. Normalmente Nagio siempre va a ser instalado en /user, local, Nagio. A partir de Nagio se crea una estructura de directorio conocidos como etc, libset, share, servers y cada uno con una función específica. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, fíjense que aquí hay uno que se llama localhost.cfg, que lo vamos a usar más adelante. ¿Ok? Ahora, si ustedes observaron, al principio, cuando estamos corriendo, vimos que él iba a trabajar con un servidor web. En este caso, el servidor web va a ser Apache 2 o Apache. ¿Ok? Lo que pasa es que para Ubuntu, conocido como Apache 2. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es instalar los archivos de configuración de Apache. Y para ello, lo que vamos a utilizar nuevamente va a ser el make, ¿sí? Install webconf, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es prácticamente poner nuestra instrucción. Le damos Enter. Listo. Ahí nos dio instalado. Verificamos los módulos que estén disponibles. Listo. CGI lo vamos a usar más adelante para configurar o personalizar o meternos con el look and feel, el entorno de Nagios. ¿Ok? Ahora, si nosotros, en este caso es una máquina que está recién instalada y no tenemos habilitado el firewall, pero si tuviéramos habilitado el firewall, deberíamos entonces configurar las reglas de firewall para que Nagios no se vea limitado en sus funciones, ¿ok? Entonces, para no pasarlo por alto, simplemente le vamos a colocar, entendiendo que estoy trabajando con Ubuntu, entonces estaría utilizando esta instrucción y permitiendo como tal, tráfico con Apache, que es el servidor web. Simplemente le decimos que queremos hacer un reload. Recuerden que todo cambio realizado en la regla a nivel de firewall no solo es simplemente crearla, sino también hay que cargarla para que la tome en consideración.
Sin embargo, fíjense que el mensaje dice, puede ser saltado haciendo un reload porque no está configurado, no está habilitado como tal. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, prácticamente se supone, voy a limpiar pantalla, se supone que nosotros hemos instalado Apache, que hemos instalado los binarios, los comandos, los demonios o los servicios, los usuarios, los archivos de configuración. Entonces, lo que vamos a necesitar es un usuario que nos permita acceder vía web para poder entrar en el entorno administrativo. Así que nuestro siguiente paso es crear ese usuario. Y para eso vamos a usar el comando http password. ¿Sí? Acá yo voy a mantener el estándar Nagios Admin, pero ustedes en su vida real, en su escenario, se supone que deberían utilizar otro tipo de usuario, tomar nota de cuál es el nombre del usuario, la contraseña que le van a asignar. Por favor, tomar consideración que en el momento que dan enter acá, le va a preguntar por un password y por una reconfirmación de password. Si por alguna casualidad se equivocan, él simplemente va a continuar con el proceso. Cuando ustedes se equivocan en la asignación de password, es sencillamente, no es que le va a decir intente nuevamente, él continúa con el proceso y luego entonces habrá que utilizar otra instrucción para hacer un reset del password o crear otro usuario con un password que nos permita el acceso, ¿no? Entonces aquí le damos enter y nos pide el password. Ahí nos da la información que ha sido agregado el usuario. Aquí le está dando la ruta. La opción "-c" significa el archivo de configuración. Entonces, este archivo va a tener los usuarios con respecto a lo que van a tener ese perfil de acceso vía web para la administración de Nagios. ¿Ok? En este punto, se supone que podríamos perfectamente probar que está funcionando, pero nosotros todavía no hemos ni bajado ni subido el servicio ni de Apache, ni de Nagios, ni de nada por el estilo. Así que prácticamente nosotros ahora tenemos que es activar el servicio de Apache. Para activar el servicio de Apache, entonces vamos a utilizar systemctl, como les expliqué anteriormente, por el release del sistema operativo que estamos utilizando. Ese es el que le da soporte. Y aquí está, systemctl start, que es la condición que activa el servicio, y le damos a Nagios. Fíjense que aquí en este caso estoy yéndome a Nagios, pero yo podría primero, antes de Nagios, darle a nuestro server. ¿Sí? Y podría perfectamente decirle a nuestro web server que quiero hacer un restart para que tome los cambios. ¿Ok? Le damos Enter. ¿Por qué? Porque creamos un usuario, ¿no? Y tiene que darse cuenta de los cambios. Y luego, entonces, ahora sí lo haría con Nagios, que es el servicio de lo que estamos instalando, que es nuestro servidor de Nagios 451. La diferencia entre uno y el otro simplemente es el nombre del servicio. Y que a uno le hizo Start y al otro le hizo Restart. ¿Ok? En este punto, yo podría perfectamente abrir una pestaña, verificar cuál es mi dirección IP. Fíjense que acá lo que yo puedo hacer es tomar la dirección IP de mi servidor, venirme acá, abrir una pestaña, colocar http la dirección IP /Nagios. Importante, no olvidar ese directorio, Nagios. Le damos Enter y aquí se queda pensando, porque al principio yo les decía a ustedes que es importante que ningún firewall nos esté bloqueando. Aunque nosotros, cuando hicimos el procedimiento de UFW para hacer el reload, nos dijo que no estaba configurado, no nos está permitiendo. ¿Por qué? Porque por defecto, cuando creamos las máquinas virtuales, en este caso, en la parte o en la sesión de Network Setting, vamos a tener lo que se llaman los NSG, los Network Security Group. Y los NSG trabajan con reglas de ingreso y reglas de salida. Por defecto se creó esta regla que fue cuando nosotros estábamos creando la máquina, que dijimos que íbamos a trabajar con el SSH como protocolo para establecer conexión y administración remota en el puerto 22. Entonces, para que esto funcione, yo voy a crear dos reglas acá. Una de las reglas
inbound y le voy a colocar entonces aquí. Acá ustedes cambiarían any por IP address y colocarían la IP específica desde donde vamos a establecer la conexión para administrarlo, para evitar tener digamos que esa puerta semiabierta, ¿no? Entonces, pero yo en este caso, ahorita por simplificación, le voy a decir any y le voy a colocar acá, pero le voy a decir que yo quiero que el servicio sea HTTP, me le coloca el puerto TCP, la prioridad, y vamos a colocarle aquí Nagios admin HTTP. ¿Ok? Y aquí pueden ponerle la descripción, pero para no demorar más, le vamos a agregar y aquí se debería incorporar nuestra nueva regla. Otra regla para que no me vaya a olvidar en el futuro es que nosotros vamos a trabajar con NRPE, protocolo que utiliza Nagio, entre muchos, para poder establecer vínculo, relación, comunicación con los hosts o las VM que va a monitorear, para conocer su estado, su condición, o para poder utilizar plugins o scripts que nosotros podemos personalizar para poder hacer el monitoreo y posiblemente hacer handles, que son archivos que pueden tomar acción ante un evento. Entonces, en este punto le digo que quiero crear uno nuevo, lo voy a mantener otra vez en any, pero la recomendación es colocar la IP específica, ¿sí? Aquí el puerto que voy a utilizar, quiero que sea TCP y el puerto va a ser el 5666. Ese es el puerto que utiliza NRPE. ¿Ok? Ahí está la prioridad. Aquí lo que vamos a colocar entonces sería NRPE status. ¿Ya? Pueden poner lo que ustedes quieran. Esto simplemente es una referencia para yo saber que ese puerto tiene una vinculación con NRPE que lo voy a usar a futuro. Le vamos a agregar y aquí se debería actualizar nueva regla. Normalmente entre lo que me presenta esto y su actualización puede que haya un delay. Sin embargo, podemos probar nuevamente aquí. Vamos a tratar. Fíjense que ya automáticamente no me da la respuesta inmediatamente. Recuerden que aquí habíamos dicho que era Nagios admin y acá la contraseña. ¿Okay? Y prácticamente nosotros entramos ya a nuestro servidor Nagio. Fíjense que nos dice que la versión es 4.5.1, le decimos chequear actualización, cuando también podemos ir directamente a la página web, irnos a la zona de descarga y verificar si tenemos algún versión superior a 4.5.1. Esto aquí le toma un ratito y aquí dice, mira, está actualizado, tu instalación Nagios por 4.5.1 está actualizada, no hay ninguna solicitud de actualización. Así que tenemos la última versión de Nagios. ¿Ok? Nos vamos aquí a la parte de los services y pues aquí miren que ya nos está diciendo, tenemos un servicio, está down y tiene 7. ¿No? Entonces nosotros podemos irnos a la parte aquí donde nos dice host. Y en el host, ¿se acuerdan que yo les dije que había un archivo que vamos a utilizar que se llamaba localhost.cfg? Bueno, ese archivo localhost.cfg tiene que ver mucho con esto, que es la forma como está identificando el host. ¿Sí? Y si yo le doy clic acá, pues entonces me dice que está down, pero podemos prácticamente de repente agarrar y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que tome los cambios porque por defecto creo que él tiene 90 segundos o 3 minutos para tomar los cambios. Aquí lo que estoy diciendo es que me retrase o que le haga entender a Nagios que la actualización ocurrió 24 horas atrás. Le digo done y entonces aquí pues vamos a ver cómo nos va yendo y él va a ir chequeando. Fíjense que ya aquí nos está reportando, antes aquí había un número distinto, miren que ya tenemos acá 8 como críticas, ¿no? Nos vamos aquí a la parte de lo que serían servicios, vamos aquí a la parte del host, damos clic acá y él va a ir, vamos a darle un momentito y él va a ir haciendo actualización. Aquí está lo que yo les decía, ¿ves? La actualización es cada 90 segundos. ¿Ok? Verificamos y vamos por aquí, summary. Aquí ya nos está empezando a dar información, pero esto no debe estar en rojo, esto debe estar en verde para que esto pueda ir funcionando, ¿no? Entonces,
Aquí tenemos el servicio, miren, aquí están todos los mensajes, él está tratando ahorita de conectarse y verificar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no hemos instalado ningún plugin. Por lo tanto, si no instalamos ningún plugin, ¿cómo le pasamos información a Nagio para que él esté enterado del estado actual de la máquina? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la forma de corregir esa situación. Fíjense que acá se lo dice el mensaje. Aquí le dice que él está tratando de buscarlo y todos los plugins se van a instalar en libxep. No sé si lo puedes ver, voy a hacer un zoom. Y acá, entonces nosotros para corregir esto tenemos que prácticamente instalar los plugins para corregir esta situación. Vuelvo otra vez a su estado normal. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tengo que irme a hacer el proceso de instalación de los plugins. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Tengo que devolverme a mi sesión esta que está acá, limpio la pantalla, sigo en el servidor, me desplazo a la carpeta opt, ¿ok? PWD, fíjense que trato de ser lo más ordenado posible, y aquí estoy en opt, hago un ls y tengo mis dos, que es lo que teníamos hasta el momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como hemos venido haciendo actualización, instalando una cantidad de cosas, yo, por precaución, le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Quiero que me haga otra vez una actualización de todos los paquetes. Si es necesario hacer alguna, hazla. Entonces, ¿qué le digo? apt update espacio menos y, ¿sí? Y esto prácticamente le voy a decir, mira, verifica si no fuese necesario, él nos da el mensaje, si no, está realizando el procedimiento. Ahí está chequeando. Al igual que el procedimiento al principio, nosotros vamos a entrar en otro proceso de instalar ahora los plugins. Por lo tanto, tenemos que pasar por un proceso de prerequisitos o paquetes mínimos necesarios para que puedan ser instalados los plugins. Entonces, el comando que voy a utilizar es apt. En apt le voy a colocar install espacio menos y para que responda que sí y pase en un modo no interactivo, y le digo entonces los paquetes que necesito que verifiquen que estén. Si los paquetes no están, pues no va a pasar nada, dice que no los puede instalar, y si hacen falta, pues los va a instalar. En este momento empieza a hacer el chequeo, verifica y pues evidentemente nos va a informar si tiene que hacer alguna actualización. Como están viendo esa barra horizontal, evidentemente hubo necesidad de instalar paquetes y ahí nos está indicando, nos va a regresar el PROM. Una vez que nos regresa el PROM, ya tenemos instalado limpio pantalla para no tener embasurado. Importante, el orden aquí es importante. PWD, ¿en qué carpeta estoy? En OPT. Ahí es a donde yo dije que voy a tener todo centralizado. Por lo tanto, ahí es a donde yo voy a descargar los plugins. ¿Ok? Para descargar los plugins, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a GitHub y me voy a ir al repositorio. Y en el repositorio voy a escoger la última versión. Abro una pestaña en el navegador, coloco el URL del repositorio de plugins de Nagio. Y observen que en el lateral derecho me dice que la última versión de los plugins disponibles es el 2.4.9. Así que le doy clic, al igual que en el caso anterior, me tomo la opción tar.gz, botón derecho, le digo copiar la dirección, me regreso a mi sesión de terminal, copio la información y tengo que acomodar lo que quiero hacer. Quiero hacer una descarga, así que tengo que irme y hacer un wget espacio menos o mayúscula espacio, colocarle el nombre. Entonces yo en este punto voy a hacer aquí, para aprovechar tiempo, para no aburrirlos, y aquí le voy a colocar entonces que la versión que los plugins estoy descargando es la 2.4.9. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Fíjense que aquí cometí un error y separé la Z de la G y eso no puede pasar. ¿Ok? Entonces, en este punto, ¿qué lo estoy haciendo? Me estoy yendo a ese repositorio, estoy buscando ese paquete y lo voy a descargar. ¿Dónde lo voy a descargar? En la carpeta OPT. Le doy Enter, hago un ls y fíjense que antes tenía dos, uno rojo y uno azul, ahora tengo dos rojos y uno azul. Y fíjense que uno dice Nagios Plugins. Entonces, a este señor también le vamos a tener que hacer el factor de descompresión, quitándole el GZ, y el factor de desempaquetar
esa estructura tar. Y para eso el comando, ya lo vimos anteriormente, es tar xf. Y le colocamos entonces el nombre del archivo que queremos aplicarle el tar xf. Le damos enter, nos regresa el prompt, hacemos un ls y ya no deberíamos tener tres, ahora deben haber cuatro, dos rojos y dos azules. Le damos enter y ahí está. Y fíjense que se crea un directorio llamado Nagios Plugin. Por lo tanto, como vamos a instalar los plugins, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar a este directorio donde se encuentra centralizado todas las herramientas, los paquetes, los archivos que necesitamos para poder realizar la instalación de los plugins. Entonces, ¿qué le decimos? cd nagios guión plugins y guión plugins guión release pwd y verificamos que estamos en la carpeta ls y ahí está. Nosotros vamos a utilizar este directorio tools y en este directorio tools hay un archivo que se llama setup y ese es el primero que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Como vamos a ejecutarlo, yo le voy a decir que utilice la ruta relativa, el directorio donde quiero que haga la búsqueda y el script que quiero que ejecute. ¿Ok? Tool Setup. Le doy Enter y él empieza a ejecutar una serie de instrucciones. Ahí él empieza a trabajar. No nos preocupemos por esto porque estos simplemente son algunos que están obsoletos a nivel de configuración, pero todo va bien. En este punto, limpio pantalla. Y ahora tengo que utilizar prácticamente, como estoy compilando y estoy instalando, ahora tengo que utilizar entonces el punto configure, como lo hicimos en el paso anterior con respecto a la instalación de Nagios Core. Le damos Enter, él empieza a ejecutar, nos va a ir pasando los procesos, va verificando, y al cabo de un minuto, no sé, un minuto y medio, nos va a aparecer el prompt para que podamos seguir trabajando. Para que esto, el paso de compilación e instalación se cumpla, todavía nos faltan dos pasos, que es hacer el make y luego el make install. Y en ese punto se completa el proceso o la fase de compilar e instalar. ¿Qué estamos compilando y qué estamos instalando? Los plugins. Ya nos regresó el prompt, limpiamos pantalla. ¿Eh? Y entonces, una vez que tenemos eso, repetimos el comando hacia atrás. ¿Y cuál fue el último? Configure. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? El make. Igual, esto debe tomarnos un minuto más o menos. Eh, Prácticamente, una vez que nos regresa el prompt, lo que nos quedaría por ejecutar es un solo paso, que es el main install, y estaríamos completando la fase de compilación e instalación de los plugins. Aquí entonces esperamos un poquitito y enseguida ya nos regresa el prompt. Aquí están todos los cambios. Listo, limpio pantalla. Repito el comando make, así que lo que me corresponde es make install. Listo, acá nos indica todo lo que realizó, limpio pantalla, se completa la parte. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que verificar acá en Nagio, ¿se acuerdan que nos apareció un mensaje que decía que no podía darnos información porque el libexec no tenía información y todo ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a darle aquí, le damos aquí al localhost. En el localhost nos vamos aquí al relojito y en este relojito lo que le voy a decir es que ya han pasado 24 horas, por eso cambio 04 por 03 y le digo commit, le digo down. Y fíjense que ya pasó de estar rojo y estar down a estar en verde y estar en up. ¿Sí? Entonces, vamos a darle aquí un ratito. Acá prácticamente lo que va a hacer es darle clic a este servicio y le voy a decir aquí que yo lo quiero habilitar la notificación, porque por defecto no estaba habilitada. Le digo done
y me voy otra vez acá y le digo aquí a esta opción y le digo que también quiero habilitar la opción. Aquí, en la medida que va pasando el tiempo, vamos a ir viendo cómo van a ir sufriendo cambios. Fíjense que habían dos servicios que tenían esta condición. Ya el primero era HTTP, ya no está. Este, pasado unos segundos, él ya no va a estar. Y él, poco a poco, va a ir verificando, porque esa es su función, estar interactuando con los plugins para mantenerse informado de cómo van funcionando el estado operacional de la máquina que está supervisando o dispositivo que está supervisando. ¿Ok? Aquí vamos a darle un chance para que pueda ir tomando sus cambios. Una de las cosas que vamos a notar es que definitivamente la máquina local que está supervisando tiene que supervisar HTTP y nos va a dar su razón. ¿Sí? Aquí prácticamente creo que este hace referencia al ping. En este caso, por defecto, en las PM, el PIN está deshabilitado, pero como este PIN es un chequeo local, lo va a pasar sin ningún problema. Root Partition, en el caso de Root Partition, también lo va a tomar por defecto, pero hay que verificar que en el archivo local host.cfg, muchas veces los parámetros que están definidos son valores por defecto y no necesariamente siempre va a coincidir el nombre del disco que estamos monitoreando y posiblemente ahí vamos a tener que hacer una modificación. En el caso de SSH también lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos conectados a la máquina con SSH, solo que necesitamos que él prácticamente se entere de que el servicio está activo. ¿Ok? Fíjense que ya pasamos de toda esa hilera que estaban en rojo, ya nos quedan dos. Ahora, tenemos el total de procesos. Está bien, una máquina en Linux por defecto puede hacer uso de ese plugin porque va a monitorear la cantidad de procesos que están corriendo y se pueden definir los criterios de activación de las alertas o las alarmas a partir de warning y a partir de critical. Y se establecen parámetros y en base a esos parámetros él determinará si hacer un warning o hacer un critical. Y nosotros luego podemos decirle si queremos que ese warning active una acción para evitar llegar a un critical o simplemente que se autocorrija y que en el caso de llegar a critical se aplique una solución inmediata. Pero va a haber un punto en donde el swap no lo voy a poder corregir en esta máquina. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, cuando nosotros creamos la máquina virtual, nosotros en ningún momento entramos en un proceso de particionamiento. Por lo tanto, cuando en Azure se crea una máquina en Linux, se crea en un disco de 30 GB con un solo file system, que es la raíz, lo que significa que no se le define área de swap. Entonces, él va a estar tratando de buscar un área de swap que la máquina no tiene. Entonces, ¿cómo saber si eso es verdad? Lo que hacemos es que nos vamos aquí a la sesión, estamos en nuestra máquina y nosotros podemos decirle free espacio menos h y entonces van a ver, miren, aquí hay un área swap pero que no tiene absolutamente nada definido. Entonces, como no tiene nada definido, no va a poder resolver el problema porque él va a preguntar por algo que no existe. Y como no existe, no puede obtener información. Y como es un parámetro que ya está definido, él va a estar ahí constantemente preguntando. Entonces tenemos que buscar la forma de cómo corregirlo. Otra forma también puede ser utilizando el comando swapon-s. Y el swapon-s lo que hace es listarnos el área de swap. Y en este caso, fíjense que no nos listó nada. Y con esto le estoy demostrando que la máquina no tiene definido un área de swap y por eso él se queda aquí verificando, oye, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Entonces, basado en esa característica, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es irnos al archivo de configuración en nuestra máquina de Nagios. ¿Se acuerdan que yo les dije, miren, pwd, le digo cd, me salgo del directorio, estoy prácticamente en barra root y le digo cd barra user barra local. Recuerden que yo les dije que Nagios se instala en barra user local. Ahí debe haber una carpeta que se llama Nagios. Hago un pwd, hago un ls
Y ahí están nuestras carpetas que yo les mencionaba, bin, etc, libexec, sbin, chart y todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa con este punto? Fíjense que ya, en vez de tener dos, tiene una sola, y esta sí que si no la corregimos nosotros, él no va a ser capaz de hacerlo. Por la explicación que yo les acabo de dar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues yo tendría que verificar en qué parte están prácticamente mis archivos de configuración para los servidores. Así que uno de los directorios principales de configuración de Nagio es etc. ¿Sí? Le hacemos un ls y ahí tenemos, ¿no? ¿Se acuerdan del archivo httpassword que se utilizó con el comando httpassword? -u, el nombre de usuario, -c, el archivo de configuración y que decía Nagios. Bueno, ahí está. Este es el archivo como tal. Este que está aquí es el archivo de configuración de Nagios, donde yo le digo a partir de qué puerto escucha, si va a soportar argumentos o no, si voy a configurar parámetros generales en Nagio, se hace ahí. Si yo quiero configurar, no sé si se acuerdan que yo le dije en el video que íbamos a hablar de CGI, el archivo aquí está, cgi.cfg. Ese cgi.cfg lo puedo utilizar para cambiar los tiempos de refrescamiento, que aquí por defecto le dije que eran 90 segundos, cambiarlo. Si yo quiero cambiar el look and feel de Nagio y colocar un nuevo skin, de repente en una futura oportunidad podemos hacer otro workshop en donde le cambiamos el skin o el tema de Nagio para poderlo personalizar, cambiar los logos y todo ese tipo de cosas. Me voy a desplazar a la carpeta Object, ¿sí? Una carpeta sumamente importante también, pwd, y hacemos y verificamos perdón, user local Nagio, etc Object. Hacemos un ls y miren quién me apareció, local.cfg. Este archivo es el que define este nombre que está acá, localhost. Y este nombre que está acá es controlado por este archivo de configuración. Y en este archivo de configuración hay unos parámetros que podemos nosotros decirle qué es lo que quiero que administre, qué es lo que quiero que monitoree, qué es el resultado que yo espero. Entonces, cuando vamos a trabajar con este tipo de cosas, yo recomendaría que siempre hagan una copia de seguridad del archivo original para que si se equivocan puedan tener una forma de reversarlo, ¿ok? Yo ahorita no voy a hacer ninguna copia, pero deberían hacer una copia para que siempre tengan la capacidad de hacer un reverse. Y vamos a hacer aquí un apt. Esto no es necesario, ¿ok? Pero yo me gusta utilizarlo y voy a instalar NBIN. Limpio pantalla, entonces pwd para que sepan, ls, el archivo que vamos a modificar es local.cfg, así que le digo nbin y le digo local.cfg. Ah, pero José Julio, se me olvidó hacer la copia, estoy dentro del archivo, entonces podemos hacer esto, dos puntos, y le decimos w espacio, y le decimos localhost, localhost.cfg.org. Le damos enter, mira lo que dice, me salgo del archivo, hago un ls, y miren, ya tengo entonces mi respaldo. Ahora, ya tengo mi respaldo, ¿qué hago? Edito otra vez el archivo, porque ya tengo mi respaldo. Acá, fíjense que el hostname, ¿cómo se llama? Localhost. ¿Cómo está siendo identificado? Localhost. ¿Sí? Entonces, aquí dice el alias localhost, con la forma en que vamos a buscar. La dirección, la local, 127.0.0.1. ¿Ok? Entonces aquí seguimos bajando y pues nos encontramos el PIN. Ya saben por qué él estaba monitoreando el PIN, porque aquí se definió un servicio que se llama PIN. Luego está por qué él estaba monitoreando el disco. Y fíjense que él está buscando la partición root, y la partición root es la raíz, y por eso la consiguió. Luego él está verificando para definir la cantidad de usuarios. ¿Sí? Fíjense que acá
se supone que debe entonces en la máquina decirme la cantidad de usuarios, ¿sí? A ver, aquí. Ok, aquí, fíjense, en la cantidad de usuarios. Fíjense que aquí dice que la cantidad de usuarios son dos los que están conectados. Si eso es verdad, yo lo que podría hacer es prácticamente duplicar una conexión. Si yo duplico la conexión, este contador que dice 2 debería pasar a 3. Y se supone que si le está monitoreando constantemente, él debería decirme por lo menos cada 90 segundos cuáles son los cambios que se reflejan en la máquina. Ok, entonces vamos a ver si acá tengo la opción de poder decir duplicar tool stay on duplicate. Ok, entonces aquí tengo duplicada la conexión. Voy a minimizar esta y me voy a venir acá. Fíjense que todavía sigue diciendo 2, pero yo me puedo venir aquí al current para no esperar los 90 segundos. Me voy aquí al relojito en la parte superior del lado derecho y le digo que en vez de ser hoy, fue ayer, y le doy enter para que él se dé cuenta que han transcurrido el tiempo, ¿sí? Y verificamos a ver. Y miren, aquí está, cambió de 2 a 3. Entonces ya está monitoreando constantemente, pero me sigue diciendo que hay un tema acá. Aunque me está diciendo critical, este critical es porque sencillamente no me puede dar los valores, no hay valores para poderlos colocar. Entonces tengo que corregir esa situación. Para corregir esa situación, ¿qué es lo que hago? Me desplazo a este archivo en el que estamos trabajando y tengo que buscar una entrada que haga referencia a el área de swap. Entonces, aquí sigo buscando y aquí está el área swap. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer es que me voy a ir a donde dice Define Service y le voy a decir en el tema de lo que es el swap, en este momento puede pasar una cosa, o creo un área de swap para que esto funcione, o sencillamente le digo, mira, este servicio no tiene por qué estar definido porque esta máquina no tiene swap. Entonces le digo Escape y mayúscula y procedo a comentar. ¿Con qué intención? Con la intención de que este servicio deje de ser monitoreado. Guardo los cambios. Recuerden que todo cambio realizado en un archivo de configuración va a necesitar que los servicios de Nagios sean reiniciados. Recuerden que dijimos que iba a ser systemctl y dijimos que vamos a hacer un restart de Nagios. En algunos casos, con la palabra Nagios es suficiente. A veces hay que colocar Nagios Server o Nagios.service. Listo. ¿Ok? En este punto habría que darle oportunidad que pasen los 90 segundos. O le damos clic acá. ¿Sí? Chequeamos. Y fíjense, ya no está. Entonces, prácticamente tenemos nuestra máquina siendo monitoreada. En orden, ¿qué hicimos? Prácticamente nos fuimos a los repositorios, nos bajamos los source, compilamos, instalamos y configuramos en orden. Utilizamos una carpeta centralizada. Nagios, una vez que se instaló, necesitaba de los plugins para poder tener actualizada esta información. ¿Ok? Y con ese paso, ustedes tienen prácticamente instalado a Nagios, la última versión, ya está monitoreando de forma local. Luego, ¿qué vendría? Tendríamos que crear una máquina, a esa máquina tendríamos que instalar los plugins y una vez que instalamos los plugins tendríamos que crear un archivo de configuración del host para decir cuál es el host, qué servicio vamos a monitorear, configurar los comandos que necesitemos para que cuando él haga el chequeo verifique ese comando y ese comando mantenga informado. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. Entonces, en este punto, prácticamente tenemos a nuestro Nagios corriendo. Vamos a ver si podemos
de repente eh, instalar NRP. Vamos a verificar aquí. ¿Cómo estamos de tiempo? No sé si ya me pasé de tiempo, porque lo menos que quiero es aburrirlos. Vamos a hacer una cosa aquí, PGR, espacio menos RPL, NRP. No tenemos ningún NRP corriendo en este punto, así que prácticamente podríamos instalar NRP, que podríamos utilizarlo como una opción para poder interactuar comunicación con los hosts que vamos a monitorear, para que este protocolo me permita realizar instrucciones que pudieran llevar a una solución o obtener resultados adicionales a los plugins que se presentan actualmente. ¿Sí? Otra de las cosas, creo que, a ver, si nosotros decimos aquí cd punto punto, hacemos un ls, cd punto punto, hacemos un ls, pwd, verificamos, estamos en barra user local nagios, la estructura principal. Vamos a ir un momentico a libsec, libsec, pwd, y fíjense, ahí estamos, hacemos un ls, y aquí están nuestros plugins. Estos plugins son los que podemos utilizar por defecto para que ya nos trae en el momento que instalamos para hacer nuestro chequeo. Aquí está el de chequeo de swap, TCP, ¿sí? Los usuarios, procesos, disco, HTTP, carga de CPU, ¿ok? Y aquí está. Entonces, por eso es importante que se haga en este orden. Vamos a ver si nos da y quieren me ponen ahí en el chat si quieren que instalemos entonces, digamos, el proceso de instalación de NRPE o sencillamente lo dejamos hasta acá. Los que quieran indicar que quieran ver esa instalación, por favor activar el chat con la palabra sí. ¿Okay? Vamos a ver si el chat se mueve. eh, Mientras que el chat se va moviendo para entonces buscar realizar ese proceso. Muy bien, nos indican que sí. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a realizar la instalación de los NRP. Un segundito. Y entonces vamos a buscarlo. Aquí, fíjense que lo que hago es prácticamente, porque no me puedo conocer todos los comandos, me voy al URL de este Nagios, la documentación, me voy a la parte de lo que son los NRP, y en la parte de los NRP vemos la parte de lo que es la documentación, y en la documentación nos va a indicar el proceso de instalación. En el proceso de instalación nos va a aparecer los NRPE. Aquí está, cómo instalar NRPE desde el source. ¿Ok? Entonces, muevo esta pestaña para un costado para poder entonces indicar. Tenemos que verificar con qué distribución de Linux. Recuerden que es Ubuntu la que estamos utilizando. Y al igual que el procedimiento anterior, tengo que irme a la sesión del terminal. Y en la sesión del terminal, acá vamos a limpiar pantalla y tenemos que volver a organizarnos. ¿Y qué hacemos? cd barra opt. ¿Por qué? Porque ese es nuestro directorio donde estamos centralizando todo lo que estamos descargando y a partir de ahí hacer la compilación y la instalación. Limpio pantalla, pwd, verificamos, estamos en la carpeta correcta, hacemos un ls y aquí deberían haber solamente 4. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos que hacer el proceso de instalación, pero para hacer el proceso de instalación tenemos que descargar el source. Así que igual que en el procedimiento anterior, tenemos que irnos al repositorio de GitHub. En el repositorio de GitHub buscar la versión, descargarlo, quitarle la compresión, quitarle el formato tar, acceder a la carpeta, compilar, instalar y tener entonces luego un monitoreo de los NRPE. ¿Okay? Entonces, estando en la carpeta, ya sabemos que no tenemos ahí nada, tenemos que irnos entonces a los prerequisitos.
Entonces, aquí por precaución, yo siempre apt espacio update espacio menos Y. ¿Por qué? Porque hemos venido instalando paquetes y de repente estos paquetes necesitan actualización con algunas dependencias. Y yo simplemente corro este comando por precaución. Fíjense que me dice que en este momento no hay nada por ser actualizado. Así que ahora sí correría el comando que me permita verificar que tengo los prerequisitos a nivel de paquetes mínimos para instalarlos en RP. apt espacio install espacio menos Y y le colocamos el listado de los paquetes que necesitamos que verifique y si no están, que se instalen y si están, que nos confirme que ya los paquetes están disponibles. Y como se dieron cuenta, nos dicen todos los paquetes ya están disponibles. Bueno, listo, limpiamos pantalla para no estar embasurando todo esto y pues vamos a trabajar. Importante, recuerden que aquí para compilar e instalar tenemos versión 32 y versión 64. Estamos trabajando con una versión 64, por lo tanto, el procedimiento que vamos a hacer es descargar nuestros paquetes. Para eso, como hemos hecho siempre, nos vamos a ir al repositorio de GitHub de Nagios, donde vamos a ver cuáles son las últimas versiones de NRPD. Aquí está, lateral derecho, dice que la última versión es el 4.10. Le damos clic acá y tomamos como siempre la versión tar.gz, copiamos el URL, nos vamos otra vez a nuestra terminal en el cual estamos trabajando para poder llevar adelante la actividad. ¿Ven? Importante, estar en la carpeta OPT. Copiamos la información del URL. ¿Cómo vamos a hacer? wget espacio menos o mayúscula espacio el nombre del archivo que yo quiero que tenga para el momento de la descarga. Entonces le vamos a colocar aquí. Entonces acá le vamos a dar pegar y acá dejo un espacio. Aquí como he hecho anteriormente le voy a colocar guión y en el guión vamos a colocar entonces que dijo que era 4.1.0 punto tal punto que sea. Esperando que sea el URL correcto, simplemente damos enter, hacemos un ls y ya no debería haber 4, deberían haber 5. Y entonces tenemos 2, 4 y 5. Aquí está NRP. ¿Qué tenemos que hacer? Juntar XF. ¿De quién? De este señor que fue el que acabamos de generar. Le damos Enter. Ya no deberían haber 5, sino ahora deberían haber 6. ¿Ok? Y entonces tenemos que acceder a esta carpeta. Como siempre, es ahí donde está centralizado todo. Vamos hacia esa carpeta que es la que acabamos de crear. Hacemos un PWD para asegurar que estamos ahí, y un LS, y aquí está toda la información que vamos a necesitar para poder hacer la instalación de NRPE. Una vez que estamos ahí, limpiamos pantalla y entonces realizamos los siguientes pasos. Para eso vamos a utilizar el punto configure. ¿Ok? Aquí estamos compilándolo. Como lo hemos hecho en los procedimientos anteriores, esto nos puede tomar un minuto mientras que nos regresa el prompt en este proceso de compilación. Una vez que él termina, hacemos el make all, que nos va a permitir entonces completar el procedimiento. Lo voy a terminar y creo que lo voy a repetir. Bueno, vamos a ver que nos regrese el prompt. Y una vez que nos regresa el prompt, podemos interactuar con la siguiente instrucción. Una vez que termine, voy a recuperar el comando para verificar cuál fue la instrucción que ejecuté. ¿Okay? Fíjense, y este es de 32 y yo quiero que sea de 64. Entonces, lo que hago es que
ejecuto. Y sí pueden haber varias instancias, lo importante es definir en qué carpetas van a estar para que puedan tener entonces las diferentes versiones de Nagios. Lo que hice fue repetir esta instrucción porque cuando lo corrí al principio, por estar distraído, lo corrí con 32 y ahora lo corrí con 64. ¿Ok? Ahora corremos el make all. Igual que los procedimientos anteriores, si se dan cuenta, es muy parecido el procedimiento, el orden, prácticamente esta información que está desplegando es muy parecida. Después de esto, se supone que nosotros ya tenemos creados los usuarios, así que no deberíamos crearlo, pero podemos simplemente asegurarnos de que los usuarios estén creados. ¿Se acuerdan de los usuarios, no? Nagios, www.data, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí, pues simplemente lo que estoy haciendo es asegurándome que los usuarios y los grupos estén creados. Aquí está el mensaje, los usuarios y grupos ya existen, así que no pasa absolutamente nada. Una vez que terminamos ese proceso, entonces instalamos los binarios. Para instalar los binarios de NRP, entonces el comando es make install. Una vez que está listo esto, entonces pasamos a lo que sería instalar los archivos de configuración. Para instalar los archivos de configuración, utilizamos entonces install config. Le damos aquí, listo. Luego, nosotros necesitamos indicarle al sistema operativo a través de un archivo de configuración que se llama service, que está ubicado en etc, cuáles son los servicios, los puertos asociados a estos servicios. Y para ello, la instrucción que vamos a utilizar en este momento es actualizar el archivo con la intención de que pueda entonces registrar los servicios de Nagios y que pueda saber que están los servicios de Nagios y de NRP configurados o definidos dentro de etc Services. Entonces, utilizamos la siguiente instrucción. Son 3 pasos que tenemos que realizar en este procedimiento. Ahí está el archivo etc Services, por supuesto, sí, acá me faltó la S. Luego vamos con el siguiente procedimiento y en el siguiente procedimiento también hacemos referencia con la única diferencia que estamos incorporando un comentario a la línea. Luego generamos una tercera línea en el archivo. En este punto actualizamos prácticamente eso. Hacemos un grep espacio 5666 de barra etc services. Y ahí están nuestras entradas generadas, ¿ok? Una vez que tenemos eso, pues ahora tenemos que, por supuesto, como esto es un servicio y tiene que ser controlado, los servicios tienen que ser controlados a través del sistema CTL. Por lo tanto, hay que instalar como tal esa característica. Así que vamos a instalarlo. Para ello se utiliza el make install init. Eso lo hicimos en pasos anteriores y como les decía, esta opción nos va a permitir que nosotros podamos trabajar con systemctl para poder determinar, bajar, subir los servicios. ¿Ok? Una vez que hacemos esto, le decimos que lo necesitamos habilitar. ¿Por qué lo habilitamos? Porque queremos que cuando la máquina reinicie, automáticamente este servicio se active. ¿Ok? Aquí está, create el symlink. Al igual que en los pasos anteriores, si tenemos un firewall definido, en este caso Ubuntu UFW, entonces deberíamos generar una regla que nos permita poder hacer uso del tráfico de forma autorizada a través del firewall. Así que realizamos una serie de instrucciones. En este caso, yo pudiera omitirlo porque el UFW en este momento no está habilitado. Recuerda que esto es una máquina que está recién instalada. Y en estos procedimientos lo que estoy haciendo prácticamente es indicando que
estoy configurando el firewall para que me permita trabajar sin ser bloqueado. Ya nos quedan solo 3 pasitos para culminar esta fase del firewall. ¿Bien? Aquí pues prácticamente me aseguro y hacemos un reload y acá es donde nos vamos a dar cuenta que no está habilitado. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué necesitamos? Como vamos a trabajar con NRP y NRP prácticamente va a tener información enviando, información recibiendo, tenemos que definir de cuántos servidores, porque me preguntaban si pueden tener varios hosts, sí se pueden tener varias instancias. En este punto vamos a modificar el archivo de configuración nrpe.cfg. ¿Ok? Entonces, esto no nos debería extrañar. Voy a hacer un cd, pwd, asegurar que estoy fuera de la carpeta. Esto no es necesario. cd barra user barra local barra nagios, que es la estructura donde trabajamos, en etc. Y aquí deberíamos tener un archivo que se llame nrpe.cfg. En este archivo, igualito, hacer una copia de seguridad antes de hacer su modificación para que siempre puedan tener una opción de rollback y vamos a editar el archivo, ¿no? Entonces, nrpe.cfg y aquí vamos a buscar una entrada que se llama a lowest, ¿sí? Underscore host. Le damos enter y aquí está. Fíjense que por defecto él escucha esto tanto por IPv4 como por IPv6. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar entonces la dirección IP de mi servidor Nagio. Para eso me voy acá, me voy a Overview en el portal de Azure y tomo la dirección IP del servidor y me regreso a mi terminal y acá colocamos la dirección IP del servidor. Posterior a eso, vamos a buscar este Don't Blame. El Don't Blame por defecto está en 0 apagado. Podemos en este caso cambiar ese 0 por un 1 habilitándolo. Y esto lo que va a permitir es que podamos pasarle argumentos a todos los archivos que vayamos a utilizar para obtener estatus, configuración o procedimiento. Esto lo que permite es que podamos hacer uso de argumentos sobre los archivos, ¿no? Aquí es donde nos dice por defecto 0, no permite argumentos, al llevarlo a 1, permite que los comandos puedan aplicársele argumentos. Guardo los cambios. Una vez que guardo los cambios, evidentemente para que esto sea funcional y tome los cambios, hay que bajar y subir el servicio. ¿Ok? En este punto le decimos entonces systemctl y recuerden que ya no, en este caso, no estamos hablando de NAGE, no estamos hablando de los plugins, sino estamos hablando de NRPE. Entonces, el servicio se llama NRPE. Le damos Enter. Una vez que está listo, podríamos nosotros de repente, de forma rápida, hacer un pgrep -fl nrp. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes cuando yo corrí no trajo nada? Ya tengo un proceso corriendo, significa que ya tengo nrp. Pero si quiero tener la certeza que nosotros habíamos instalado una versión específica de nrp, entonces podemos correr esta instrucción que nos va a permitir verificar si de verdad NRPE está bien instalado en nuestra máquina. Y aquí nos indica que nuestra versión de NRPE está bien, está funcionando y es la versión que descargamos, compilamos e instalamos, 4.10. Entonces, en este punto prácticamente de forma muy rápida, de forma muy comprimida, prácticamente agarramos una máquina en cero, la instalamos, la actualizamos, descargamos
los source tanto de Nagios Core 451, los source de los plugins y los source de NRP. A partir de esos source prácticamente los descomprimimos, los desempaquetamos y utilizamos todo el procedimiento de compilación, instalación y configuración. Y tenemos entonces como resultado esto, donde ya está haciendo su monitoreo y aquí pues prácticamente vimos cómo iban surgiendo los cambios en la medida que iban pasando los tiempos. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad para ustedes, espero que sea funcional, que haya sido atractivo. Esto lo vimos prácticamente como en una hora, hora 20 minutos. Imagínense todo lo que podemos hacer en una clase, en una carrera. Entonces, simplemente les coloco en el URL para que puedan hacer una ojeada, ¿sí? Y en esa puedan verificar. Ahí pueden darse cuenta, ahí pueden surfear y darse cuenta de cuáles son las opciones que tenemos. Y también tenemos esta promoción hasta el 30 de abril para aquellos que quieran ver. Si pudimos hacer esto en 90 minutos o en menos de 90 minutos, imagínense lo que podemos hacer en la especialización. Puedan echarle un ojo. Y para el caso de lo que quieran ver esta clase y cualquier otra que hemos venido ejecutando en formato diferido, está en nuestro canal de YouTube, el cual voy a publicar en este momento para que puedan entonces suscribirse y puedan estar informados. A partir de la semana que viene vamos a estar creando videos muchísimo más cortos, muy puntuales sobre un tema muy específico y que van a estarse cargando. Entonces todos los que estén suscritos van a poderse enterar en tiempo real cuando se están cargando como tal la clase, la sesión o el tech workout. Ya les coloco el URL, un segundo. Acá se pueden suscribir y al suscribirse se enteran inmediatamente de cuáles son las clases, sesiones que estamos cargando en tiempo real. Y para aquellos que nos quieran seguir en las redes sociales, estamos en Instagram y pueden, si así lo creen, estar informados de lo que estaremos cargando. Ahí ya estaremos también cambiando la metodología, ya estaremos cargando más que todo son contenido de valor, donde vamos a estar, como les dije, sesiones muy cortas sobre puntos muy puntuales, donde podemos enseñarles cómo hacer cosas y cuáles son nuestras promociones. Entonces, échenle un ojo a la página, échenle un ojo a el URL que le coloqué con Liam. La opción Liam es una opción muy interesante en tanto en alcances tecnológicos, conocimientos, habilidades, prácticas, reconocimiento y certificación. Entonces, revísenlo, verifíquenlo y aprovechenlo porque está hasta el 30 de abril. Muchísimas gracias a todos. Sí, Wilmer, indícame. Va a estar disponible la grabación en el canal de YouTube. Sí, es correcto, la vamos a cargar. Ahora, una vez terminada esta actividad, vamos a, en este momento, permíteme un segundo, y lo que vamos a hacer es